Muchísimas gracias por invitarme a participar como ponente en esta tercera edición del Congreso de Apologética Católica, nueva en su ardor, nueva en su método. Bien, el tema que de acuerdo con el programa he de compartirles se titula ¿Por qué el catolicismo es tan especial? Y esto lo voy a responder de la mano de las reflexiones de un filósofo francés, el filósofo francés Blaise Pascal, que es un genio universal que realizó, por ejemplo, aportes a la matemática. Ustedes pueden buscar cuestiones como el triángulo de Pascal o el papel de Pascal en la generación de la calculadora. Pueden buscar asimismo aportes de Pascal en el área de la filosofía. La apuesta de Pascal es una conocida formulación filosófica en el marco de las discusiones entre teísmo y ateísmo, etc. Este filósofo francés del siglo XVII tenía el proyecto de escribir un gran libro de apologética cristiana, de defensa de la fe cristiana. Pero bueno, resulta que se murió, ¿no? Se murió, no llegó a publicar esa gran obra, pero a partir de ciertas charlas, ciertos coloquios, y ciertos manuscritos suyos, se fue recopilando información que eventualmente fue publicada en un libro llamado Pensamientos. Es como un conjunto de apuntes sueltos, como un cuaderno de apuntes de ideas que él eventualmente iba a juntar en su gran obra de apologética, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitirles es el carácter sumamente especial del catolicismo, de la fe católica, de la Iglesia católica, su singularidad, de la mano de este filósofo, como digo. De este modo, todas las citas que utilizaré en la presente conferencia corresponderán a la obra de Blaise Pascal, Pensamientos, publicada en 1669. ¿Ok? Vamos a dividir esta conferencia en unas 3 secciones. La primera se titula, subtítulo, ¿no?, del tema es La Iglesia Católica como plenitud de la religión verdadera. La segunda sección corresponde a 2. La indefectibilidad de la Iglesia Católica. Y finalmente, sección 3. La Iglesia Católica frente a las herejías. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a esto. Sección 1. La Iglesia Católica como plenitud de la religión verdadera. Entonces, aquí ya hay que comenzar aclarando algo. Porque cuando hablamos de religión, a muchas gentes ese término les suena mal. O sea, plantean como que el cristianismo es simplemente una relación personal con Jesús, una vivencia espiritual, una creencia, un sentimiento, pero no algo así como una religión, ¿no? Es como que religión le suena como a sinónimo de normas vacías o hipocresía, etc., ¿no? Hay muchos que dicen, yo soy religioso, yo soy cristiano, yo soy espiritual, pero no soy religioso, ¿no? O creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Entonces es como que hay un rechazo ya al término religión. Sin embargo, es en realidad ignorante hacer una oposición entre tener una relación con Cristo y tener una religión. ¿Por qué? Porque etimológicamente la palabra religión, aunque hay discusiones ciertamente sobre la etimología, como en muchas etimologías, pero una de las etimologías más aceptadas es que viene del latín religare, que significa volver a unir. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? Que el hombre originalmente estaba unido con Dios. Luego el hombre, por el pecado, se separa de Dios. Y lo que haría la religión sería constituir un camino para volver a unir, religar, volver a unir al hombre con Dios. Y en el caso de la religión cristiana, esto se hace por medio de Jesucristo. Es decir, Dios mismo se compadeció de la humanidad y vino a resolver el problema de la ruptura entre el hombre y Dios. ¿Cómo? Haciéndose Dios mismo hombre, encarnándose. Entonces, religión, bajo la etimología, implica relación. En consecuencia, no puedes decir, yo solo tengo una relación personal con Cristo, pero no tengo religión. O sea, ya
la religión implica la dimensión de relación. Además, quien habla de una relación personal con Cristo ya cree alguna doctrina. Por ejemplo, cree en la divinidad de Cristo, en Cristo como Señor, Salvador y Dios. Cree que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, etc. Entonces ya hay elementos doctrinales ahí. Hay también implicado un código moral, ¿no? Porque quien es cristiano, pues tiene que cumplir ciertos estándares morales. No puede uno vivir como un pagano, por decirlo así. Por otra parte, hay también el tema de los ritos. Como mínimo, habría que pasar por el rito de bautismo. Jesús directamente lo dice en Marcos 16:16, ¿no? El que crea y se bautice será salvo. Entonces Jesús vincula el bautismo directamente a la salvación. En consecuencia, tenemos los tres elementos distintivos de lo que es una religión en el cristianismo. Tenemos doctrinas, tenemos un código ético o de conducta y tenemos ritos. En consecuencia, el cristianismo, cumpliendo con las características de lo que es una religión, pues esto debería llevar a que no deberíamos tener necesariamente problema con la palabra religión, pero se hace necesario aclararlo porque estamos en una sociedad posmoderna que le tiene miedo a la palabra religión. Ahora bien, hay gente que con esta lógica pues posmoderna dice cosas como: no, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito un código de creencias, o no necesito hacerme católico o ir a misa, porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a una religión. Pues bien, esa gente que dice que Dios está en todas partes y no necesitan ir a una iglesia, ¿qué pasa si ellos tienen sed? ¿Acaso se conformarán con que les digamos que el agua está en todas partes? Por ejemplo, el cuerpo humano, o sea, más del 60% de nuestro cuerpo humano es agua, ¿no? Y no le vamos a decir a esa persona que vaya a beber de un cuerpo humano. En el aire, ¿no? En la atmósfera tenemos un montón de agua. De hecho, en la ciudad en que yo vivo, en Lima, Perú, el nivel de humedad en la atmósfera es muy, muy alto, ¿no? Entonces, el agua, por decirlo así, en cierto modo está en todas partes. Hasta en las paredes podemos tener determinados elementos o filtraciones de agua, incluso, etc. Pero no le vamos a decir a la persona que pegue su boca a la pared para ver de sacar un poco de agua de la filtración. A lo que se va es que la persona vaya a un manantial a beber agua limpia. O que tome un poco de agua, la purifique, la hierva y pueda tomar eso. Entonces, aunque el agua pueda hallarse en muchas partes, no por eso uno toma el agua de cualquier lado. ¿Acaso la persona tomaría el agua de la alcantarilla? ¿Acaso la persona tomaría el agua de un charco que hay en la pista? Entonces, si para nuestra alimentación corporal con algo como lo que es el agua, tomamos los respectivos cuidados y no aceptamos agua de cualquier parte, aun cuando el agua pueda estar en muchas partes, ¿con cuánta más razón para algo más crucial que nuestro cuerpo, nuestra alma, debemos tener cuidado de dónde la alimentamos? Entonces, de que podamos encontrar elementos de espiritualidad, por ejemplo, o sabiduría espiritual en distintos lados, sí. Así como los nutrientes puedes encontrarlos en diversos alimentos. Por ejemplo, les pregunto, ¿se puede encontrar nutrientes? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Se puede encontrar nutrientes en una hamburguesa con papas fritas? Respuesta: sí. A decir verdad, en una hamburguesa con papas fritas chorreando de grasa, hay nutrientes. Solo que serán pocos nutrientes, pero no es que no existan. Hay algunos nutrientes combinados con muchos elementos insalubres. Entonces, ¿qué pasaría de alguna persona que diga: bueno, los nutrientes están en todas las comidas, incluido la comida chatarra, así que no importa si yo me alimento comida chatarra? Esa persona va a acabar físicamente mal. Del mismo modo, las personas que se creen como muy independientes en su espiritualidad y no quieren beber de las fuentes más limpias, sino como que todo les da lo mismo, combinan todo tipo nueva era, van a terminar espiritualmente mal en algún momento u otro. Entonces, nosotros debemos dar culto a Dios y aproximarnos a Dios tal como Dios quiere, no como nosotros queremos, no como nos sea cómodo, sino como es su voluntad. Y si no queremos sujetarnos a lo que Él quiera, si no queremos hacer lo que nosotros queremos, entonces nos creemos a nosotros mismos Dios, que nos ponemos por encima
de las normas de Dios. Pero Dios ha establecido ciertamente una religión. Esta religión verdadera es el cristianismo. Y la plenitud de la fe cristiana se encuentra preservada en la Iglesia Católica. Hay otros grupos cristianos que tienen parte de la fe cristiana y por eso mismo en esos grupos pueden hallarse también cosas buenas, pero esos elementos de verdad se encontrarán combinados con elementos de error. Así, por ejemplo, en una denominación protestante te dirán que Jesús es Dios, que se encarnó, que nos amó, que murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que la Biblia es palabra inspirada de Dios, y todo eso es cierto, y es maravilloso. Y por eso grupos cristianos no católicos tienen elementos maravillosos, pero al mismo tiempo combinados con error, ¿no? Combinados con errores como la sola escritura, la sola fide, elementos de la teología calvinista como los 5 puntos del calvinismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay corrientes para todos los gustos, especialmente dentro del protestantismo. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es la plenitud. Dicho eso, entonces voy con la primera cita de Blaise Pascal. Dice este pensador francés en el numeral 194 de su obra Pensamientos, haciendo referencia a la doctrina católica, dice: para combatirla sería menester que proclamaran haber realizado todos los esfuerzos para buscarla en todas partes, incluso en lo que la Iglesia les propone para informarse de ella, y que no hayan hallado satisfacción ninguna. Si hablaran de esta suerte, combatirían verdaderamente una de sus pretensiones. Pero confío mostrar aquí que no hay persona razonable que pueda hablar de esta suerte, y me atrevo incluso a decir que jamás ha habido quien lo haya hecho. Fin de cita. O sea, les traduzco un poco la idea en lenguaje sencillo. Lo que está diciendo Pascal aquí es que hay muchas personas que se llenan la boca atacando a la fe católica, pero que él no ha llegado a conocer a alguien que de verdad, con corazón sincero, mente abierta, a fondo, haya investigado la fe católica y la siga descartando. De hecho, esa ha sido mi propia experiencia personal, encontrar la verdad de las palabras de Pascal. Porque yo partí en mi investigación de temas de filosofía y teología siendo ateo. Yo era ateo y un ateo fuertemente anticatólico. De hecho, la principal razón por la que era ateo era por ser anticatólico, porque una de las cosas que creía la Iglesia Católica es que Dios existe. O sea, hasta ese punto era mi anticatolicismo, que hasta me cargaba la existencia de Dios con tal de cargarme a la Iglesia Católica. Entonces, pero yo procuré hacer una investigación intelectualmente seria, rigurosa. Precisamente para destruir el catolicismo busqué familiarizarme del modo más intelectualmente riguroso con la fe católica y los argumentos católicos, y en medio de eso, principalmente encontrándome con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, terminé convirtiéndome en católico. Terminé encontrándome con que la verdad estaba allí donde yo pensaba que supuestamente estaba la mayor mentira. Entonces confirmo lo que dice Pascal. Si uno de verdad con mente abierta y corazón abierto profundiza en la fe católica, no va a estar combatiendo tal fe, sino más bien combatiendo para defenderla. Dice Pascal también en el mismo numeral 194, que aprendan por lo menos cuál es la religión que combaten antes que a combatirla. Yo me he encontrado personas con grados académicos que son filósofos, teólogos, etcétera, escritores, autores, conferencistas que critican a la Iglesia Católica, que critican la doctrina católica particularmente, y les he encontrado unas afirmaciones extremadamente ignorantes sobre asuntos de fe católica. Por supuesto que dentro de sus afirmaciones habrán algunas críticas que sean pues más o menos interesantes, con una buena información. No digo que no digo que todo lo que digan sea así irrazonable. Pero en medio de eso, esta misma gente que, como digo, a veces tienen grados académicos, de filósofo, teólogo, pueden tener incluso una maestría o un doctorado, me he encontrado con eso, hacen ataques que se basan en difamaciones muy absurdas o en malentendidos sobre lo que dice la fe católica. En consecuencia, no atacan realmente la fe católica, sino lo que creen
qué es la fe católica. De hecho, quien se haya involucrado en la apologética católica sabe que gran parte del tiempo la forma de resolver las objeciones no es tanto defender lo que dice la Iglesia Católica. Muchas veces basta con establecer lo que dice la Iglesia Católica. Por ejemplo, viene un protestante y me dice, jaja, ustedes católicos tontos, ¿cómo creen en la infalibilidad papal si, por ejemplo, hay papas pecadores? A lo largo de la historia ha habido papas pecadores. Eso es una confusión, o sea, extremadamente básica. La doctrina de la infalibilidad papal no es lo mismo que impecabilidad papal. La infalibilidad papal, correctamente definida en la versión oficial católica, es que el Papa, cuando habla ex cátedra para definir de forma definitiva cuestiones de fe y o moral, no falla porque es protegido por el Espíritu Santo en tales circunstancias. Entonces, es un rango muy especial de circunstancias, una cosa muy circunscrita. Pero el dogma de la infalibilidad papal no dice que el Papa no pueda, en su vida personal o en su administración pastoral de la Iglesia, no pueda cometer errores. Puede cometerlos. En principio se espera, claro está, que no lo haga, pero de que puede errar en esas otras instancias que no sean definición oficial de doctrina. Y en su vida personal hasta puede pecar, y hay papas que hemos visto confesándose, por ejemplo, ¿no? Al Papa Francisco se lo ha visto en alguna ocasión confesándose, y sí, los papas pueden confesarse, pueden cometer pecados. En consecuencia, el que ataca por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal señalando pecados de papas a lo largo de la historia, es que ni siquiera entiende de qué se trata la doctrina. Ataca un hombre de paja. Dice también Pascal en el numeral 251, las demás religiones, como las paganas, son más populares porque existen en el exterior, pero no son para las gentes hábiles. Una religión puramente intelectual sería más adecuada para los hábiles, pero no serviría para el pueblo. La religión cristiana es la única adecuada para todos, por ser una mezcla de exterior e interior. Eleva al pueblo a lo interior y rebaja a los soberbios a lo exterior. No es perfecta sin ambas cosas, porque hace falta que el pueblo entienda el espíritu de la letra y los hábiles sometan su espíritu a la letra. Fin de cita. A ver, les traduzco la idea de Pascal en palabras sencillas. Lo que quiere decir es que el carácter especial de la religión cristiana, y esto se ve mucho más en el catolicismo que en esquemas como el protestantismo, donde uno con su libertad de pensamiento interpreta las escrituras como quiere, y si hay concilios que lo contradicen, o padres de la iglesia que lo contradicen, dice, bueno, es que los padres de la iglesia eran falibles, los concilios eran falibles, y se queda con su forma de interpretar la escritura. En cambio, en la visión católica lo que nosotros tenemos es un magisterio, y por lo tanto, aunque yo pueda generar mi propia herejía y tenga la capacidad intelectual para crear mi propia herejía teológica si me da la gana, mi propia teoría, y que algún grupo de gente me siga en mi teoría rara, mi nueva herejía, yo tengo que entender que la iglesia sabe más que yo. Y que si hay un asunto sobre el cual la iglesia ha definido una doctrina, entonces la iglesia sabe más que yo. Y aunque yo pueda tener mi opinión particular, bajo la razón de confiar en que la iglesia sabe más que yo y que Dios protege a su iglesia, yo he de sujetar mi intelecto a las definiciones de la iglesia. No se trata, ojo, de una eliminación del intelecto, pero sí de una humildad del intelecto. Por eso Pascal dice que estas formas exteriores, como por ejemplo creer en doctrinas definidas, sujetan a la soberbia, humilla a los soberbios. Hace que los soberbios tengan que sujetarse a la humildad de creer en cosas que ellos mismos no han inventado con sus mentes. En cambio, el que quiere su libertad filosófica teológica de inventar sus propias doctrinas, ese no va a querer sujetarse pues al magisterio de la iglesia, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos los temas de prácticas. Entonces, uno puede ser un doctor en teología internacionalmente reconocido, con muchas investigaciones y todo eso, pero si es un buen católico, lo vas a encontrar yendo a misa el domingo y arrodillándose ante la Eucaristía. Lo puedes encontrar eventualmente rezando el rosario, ahí solito con su familia. Entonces esa humildad de las formas exteriores es buena, porque hace que los espíritus grandes tengan que ajustarse a esa humildad. Pero al mismo tiempo Pascal señala que al pueblo se lo eleva, porque el pueblo, que en general pues no piensa en cuestiones muy elevadas de por sí,
Por medio de la fe cristiana se vincula asuntos como la encarnación, la Trinidad, la vida eterna, las escrituras, o sea, cosas elevadas de sabiduría espiritual, por medio de la religión. En otras palabras, esta singularidad de la religión cristiana y que se expresa con particular fuerza en la fe católica, rebaja a los soberbios o a los que podrían ser soberbios y eleva a las personas humildes. Dice también Pascal, numeral 607. Nuestra religión es divina en el Evangelio, en los apóstoles y en la tradición, pero es ridícula en quienes la tratan mal. Entonces, en sí misma, la fe católica tiene ese carácter de divinidad, en el sentido de que Dios mismo está allí. Así como cuando hablamos de las divinas escrituras, o sea, no es que yo crea que una Biblia ontológicamente es Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de divinas escrituras nos referimos a que la Biblia no es las escrituras que vienen de Dios. Asimismo, Dios no ha querido dejarnos simplemente una Biblia, no es que Jesús ascendió a los cielos y lo único que dejó caer fue una Biblia. De hecho, ni siquiera sucedió históricamente que Jesús ascendió y cayó una Biblia con el canon de Antiguo y Nuevo Testamento ya listo para que los apóstoles repartan Biblias. No, lo que Cristo dejó fue una iglesia. Y esa iglesia es divina en el sentido de que viene de Dios, ¿no? Entonces, indicado eso, tenemos que Pascal señala que la iglesia o la fe católica es divina en el Evangelio, en los apóstoles y en la tradición, en su tradición, pero ridícula en quienes las tratan mal. Entonces hay muchas veces que ateos, escépticos, protestantes van a desdeñar la tradición católica como cosa ridícula. Por ejemplo, se van a burlar de la Eucaristía como asunto ridículo. Pero esa verdad del Evangelio apostólica y de la tradición sobre Cristo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es una verdad en sí misma luminosa, pero es desdeñada por quienes, pues, pretenden ridiculizarla, ¿no? Dice Pascal en el numeral 553, Misterio de Jesús. Yo te estoy presente con mi palabra en la Escritura, por mi espíritu en la Iglesia, y por inspiraciones, por mi poder en los sacerdotes, por mi oración en los fieles. Entonces aquí Jesús nos está hablando de su presencia en la Escritura, en la Iglesia y en los fieles con su jerarquía. Cristo está presente no meramente en la sola Escritura, sino también en su Iglesia. Y si Cristo es infalible, porque Cristo es infalible, ese carácter no solo estará impreso en la Escritura, sino también en su Iglesia y en la enseñanza de su Iglesia. Cristo preservaría eso. ¿Quién podría pensar que Cristo no vaya a preservar tal infalibilidad, no? Dice también en el numeral 100, cito, la religión católica tolera al hombre el que se esté escondido para todos los demás hombres, pero exceptúa uno solo, a quien ordena descubrir el fondo de su corazón y hacerse ver tal como se es. Ahí hay un audio abierto, a favor de cerrarlo. Continúo. No hay más que este único hombre en el mundo, a quien se nos ordena desilusionar, y le obliga a un secreto inviolable, que hace que este conocimiento esté en él como si no estuviera. ¿Puede imaginarse nada más caritativo y dulce? Y sin embargo la corrupción del hombre es tal que todavía encuentra dureza en esta ley, y es una de las principales razones que han hecho rebelarse contra la Iglesia a una gran parte de Europa. Qué injusto y poco razonable es el corazón del hombre, que encuentra malo que se le obligue a hacer con un hombre lo que en cierto modo sería justo que lo hiciera con todos. ¿Por qué es justo ¿Porque es justo que les engañemos? Se pregunta Pascal. A ver, de nuevo, les traduzco la idea clave de lo que quiere decir Pascal. Pascal está hablando aquí sobre el sacramento de la confesión. Miren, ¿nosotros debemos decir la verdad a los demás? Respuesta, sí. ¿Es un deber moral ser honestos y sinceros? Respuesta, sí. Ahora bien, dentro de la verdad y la realidad de lo que soy yo, Dante Urbina, ¿están las cosas buenas que he hecho? Pues sí, ¿no? Por gracia de Dios, pues está. Pero también están mis pecados, ¿ok? Entonces lo que Pascal encuentra es que por justicia,
cada uno de los seres humanos debería dar cuenta de sus pecados a todos los otros seres humanos. Porque en tanto debemos estar en el orden de la verdad, si vamos a establecer una relación con otra persona, en la transparencia que debe ser, debemos mostrarnos tal como somos, lo cual incluye nuestros pecados. Y lo que dice Pascal luego es que la religión católica es tan misericordiosa que nos pide que solo a un ser humano, aunque con todos debiéramos ser sinceros y todos, en cierto modo, por justicia deberían conocer nuestros pecados, por la cuestión de la verdad en las relaciones humanas, dice que se nos pide solo que a un ser humano se lo digamos, al sacerdote. Y a ese mismo ser humano al que se lo decimos, se lo obliga a guardar absolutamente este secreto. De hecho, las sanciones del derecho canónico son extremadamente graves para un sacerdote que viole el secreto de confesión, ¿no? Entonces tenemos una cuestión muy singular aquí. Muy singular aquí. Por misericordia, aquello que en cierto modo deberíamos hacer con todos los hombres, pues la Iglesia nos permite que lo hagamos con uno. Pero aún así nos rebelamos. ¿Yo por qué le voy a decir mis pecados a un hombre? Oiga, según las reflexiones de este filósofo, todos los hombres deberían en justicia saber tus pecados. Y lo que se te pide solo es que humildemente lo confieses a uno que lo va a guardar en secreto y que en nombre de Cristo te transmite la absolución in persona Christi. Vamos a la sección 2 de la conferencia. La indefectibilidad de la Iglesia Católica. Dice Pascal, cito: Dios ha establecido, en el numeral 194, Dios ha establecido notas visibles en la Iglesia para darse a conocer a aquellos que lo buscan sinceramente, y que las ha encubierto, sin embargo, de tal suerte que no podrá ser percibido sino por aquellos que le buscan de todo corazón. Acá lo que nos está diciendo Pascal es que Dios ha puesto unas señales en la Iglesia Católica que son suficientes para que una persona que busca con corazón sincero eventualmente se encuentre con que la fe católica es verdad. Pero al mismo tiempo, Dios no ha hecho la verdad de la fe católica tan evidente que sea descubierta por personas que no lo buscan con corazón sincero. Entonces, así como Dios actúa consigo mismo, hace con la Iglesia Católica. La deja en suficiente luz para que todo hombre sincero, honesto, que investigue bien, pueda ser atraído hacia ella. Pero al mismo tiempo permite cierta medida de oscuridad, o sea, de cosas que no sea evidente, para que quien no quiera creer tenga el margen de no creer. Y si se quiere quedar en sus prejuicios y su soberbia, tenga el margen para hacerlo. Dios establece ese equilibrio. Dice también Pascal en el numeral 613, cito: Llegó finalmente en la consumación de los tiempos y después se han visto nacer tantos cismas y herejías, el derrumbamiento de tantos estados, tantos cambios en todas las cosas. Y esta iglesia, que adora a aquel que ha sido siempre adorado, ha subsistido sin interrupción. Y lo admirable y lo incomparable y completamente divino es que esta religión que ha durado siempre, ha sido siempre combatida. 1000 veces estuvo en vísperas de una destrucción universal. ¿Y cuántas veces se ha hallado en este estado? Dios la ha levantado por impulsos extraordinarios de su poder. Esto es lo asombroso, el que se haya mantenido. Fin de cita. Entonces, a Pascal le asombra cómo la fe católica, la Iglesia Católica, ha sido combatida a lo largo de los siglos, desde sus inicios, y ha habido diversos movimientos políticos, ideológicos, religiosos, que han ido y han venido. Imperios grandes que han caído. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les dijese que el día de mañana va a caer los Estados Unidos? Pensaríamos que es una locura. Diríamos, oye, pero Estados Unidos es una nación poderosa que lleva como 200 años existiendo, ¿no? Desde un poco más de 200 años, desde su independencia, ¿no? Formal en 1776. 73, ¿no? Entonces, uno puede pensar en eso. Uno puede pensar, oye, Estados Unidos no puede caer. Pero piensa en el caso del Imperio Romano. Ah, la fecha es 76, la había dicho bien al comienzo, quería verificarla, si la dije bien al comienzo. El Imperio Romano hunde sus orígenes históricos, al menos según la cronología estándar, en torno al 753 a.C.
O sea, para la época en que surgió el cristianismo, el Imperio Romano llevaba cerca de 700 años de existencia. Y la caída de Roma occidental se da en torno al año 400 tanto, creo que el 476. O sea, estamos hablando de un imperio que había durado más de 1000 años, al menos en la parte de la Roma de Occidente. ¿Quién se podía imaginar que algo tan fuerte, tan poderoso, tan glorioso, tan extendido como el Imperio Romano caería? Bueno, cayó. Cayó el Imperio Romano, pero la Iglesia de Roma no ha caído. Se desmoronó el imperio, pero no cayó la Iglesia Católica. Entonces a Pascal le sorprende esto. Cómo la Iglesia siempre combatida, siempre ha permanecido. O sea, la Iglesia han querido destruir las marxistas, racionalistas, lo han querido destruir el comunismo chino, el comunismo soviético, la Revolución Francesa, las ideologías ateas, positivistas, materialistas, utilitaristas de la Europa del siglo XIX, emperadores, pues los primeros siglos han querido destruir la Iglesia Católica, la han perseguido. Hemos tenido pues a musulmanes también que han emprendido movimientos para destruir la cristiandad en Europa y cargarse con todo y ello la Iglesia Católica, etc. O sea, ha habido muchos momentos históricos en que parece que todo se acaba, pero no se ha acabado. Eso es muestra de algo especial. En ese sentido, dice Pascal en el numeral 858, da gusto hallarse en un navío azotado por la tempestad, cuando se está seguro de que no va a perecer. Las persecuciones que minan a la iglesia son de esta naturaleza. Entonces, viendo todas las veces que la iglesia parece que se va a destruir, y también ha tenido enemigos internos, y ha habido herejías, y ha habido malos papas, y malos obispos, y confusión entre los fieles, y enfrentamientos incluso de personas dentro de la iglesia, todo eso no ha habido solo ahorita. También se ha dado a lo largo de la historia. Pascal hace notar esto escribiendo en el siglo XVII. Y Pascal dice, da gusto hallarse en un navío que se mantiene pese a ser azotado por las olas. Entonces, hermanos míos, sí que vemos muchos problemas en la iglesia por dentro y por fuera, sí, pero la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Mateo 16-18, esa promesa permanece. Dice también Pascal, numeral 839, la iglesia tiene tres clases de enemigos, los judíos, que jamás han estado en su cuerpo, los herejes, que se retiraron de él, y los malos cristianos, que la desgarran por dentro. Entonces, hermanos, no es novedad, hoy en día nos podemos quejar de que hay muy malos católicos, muchos católicos que han abandonado muchas prácticas de fe, o que están dentro de la iglesia como bautizados y se dicen católicos, pero no creen las doctrinas católicas. Incluso nos podemos encontrar a malos miembros en la jerarquía o hasta en el Vaticano mismo. Nadie dice que sean impecables o ángeles perfectos. Nosotros mismos podemos ser parte de estos malos cristianos. De hecho, ¿acaso somos perfectos? Entonces la iglesia tiene enemigos internos, los malos católicos. También tiene enemigos externos, ¿no? Las religiones no cristianas, los grupos cristianos no católicos. O sea, vamos, la iglesia es recontraatacada. O sea, he visto a protestantes unirse con antitrinitarios, con unicitarios, con testigos de Jehová para atacar a la iglesia católica. O sea, son capaces hasta de hacer alianza con personas que niegan la divinidad de Cristo, que niegan una doctrina tan fundamental como la Trinidad, para atacar a la fe católica. O sea, parece que ahí sí todo el mundo se amista y todo el mundo se pone de acuerdo, ¿no? Me hace acordar el día en que Herodes y Pilato se amistaron para condenar a Jesús. Entonces a veces como que se olvida todo con tal de atacar, ¿no?, a la iglesia católica. Dice también Pascal, numeral 859. Si el enfriamiento de la caridad deja a la iglesia casi sin verdaderos adoradores, los milagros los suscitarán. Es uno de los últimos efectos de la gracia. O sea, recuerdan que Jesús dice en el Evangelio, me parece que está en Mateo capítulo 24, dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso hallará fe sobre la tierra? De hecho, también encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se nos dice que hacia el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero lo que nos está diciendo Pascal es que en ese contexto en que se está enfriando la fe o perdiendo la fe y enfriando el amor, Dios va a suscitar milagros que atraerán a personas a la iglesia. Y eso es lo que vemos en la historia de la iglesia. Y en la historia reciente hay milagros
que se han dado en torno a la Eucaristía, la Virgen, determinados santuarios, determinados eventos, como recientemente la Jornada Mundial de la Juventud, etcétera, que están allí presentes, de todas maneras, aún en medio de las dificultades de la Iglesia. Vamos a la última sección. 3. La Iglesia Católica frente a las herejías. Dice Pascal en el numeral 851. La historia de la Iglesia debe ser propiamente llamada la historia de la verdad. Así es, y la verdad ha de combatir el error, de tal modo que la Iglesia combatió las herejías. Y de este modo, pues la gran mayoría de los 21 concilios que hasta el presente ha habido en la Iglesia Católica, concilios ecuménicos, ha sido en respuesta a herejías. Entonces se ha hecho brillar la verdad por medio del combate a las herejías. De ahí que Dios permita que éstas existan, para que brille la verdad. Dice en el numeral 862, cito, la Iglesia se ha visto combatida siempre por errores contrarios, pero quizá nunca a un mismo tiempo como en el presente. Y si bien sufre más a causa de la multiplicidad de errores, recibe de ellos el beneficio de que se destruyen mutuamente. Fin de cita. Cuando Pascal dice el presente, está hablando en el siglo XVII, en donde se ve la proliferación histórica del protestantismo en sus fases iniciales. Entonces, claro, ¿en qué están de acuerdo todos los protestantes? 1, en que la Biblia es verdad. 2, en que la Iglesia Católica está equivocada en sus doctrinas. Después que se pongan de acuerdo en otras cosas es bien difícil. Bien difícil. Pero el punto es, ¿en qué se equivoca la Iglesia Católica? Yo pregunto a los protestantes, ¿en qué se equivoca la Iglesia Católica? Y lo que un protestante te diga que la Iglesia Católica se equivoca, otro te va a decir que en ese punto sí está bien. Por ejemplo, la Iglesia Católica sostiene que una persona que recibe gracia salvífica puede, si no persevera en unión con Cristo, no salvarse al final. O sea que una persona habiendo recibido salvación puede perder su salvación. Pues bien, hay protestantes que dicen que se puede perder la salvación y otros que dicen que no. Entonces se anulan mutuamente entre ellos. Hay protestantes que dicen, la Iglesia Católica está mal en que bautiza niños. Pero espérame, hay protestantes que sostienen el bautismo de niños, como el propio Martín Lutero y Juan Calvino, y protestantes que lo niegan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está bien o está mal? Que se pongan de acuerdo primero. Se puede decir, la Iglesia Católica está equivocada porque cree en la presencia corporal real de Jesús en la Eucaristía. Pero de nuevo, Martín Lutero y los luteranos clásicos afirman la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Podrán tener algunos detalles con el asunto de consustanciación o transustanciación, pero afirman la presencia real. Mientras que la generalidad de denominaciones protestantes lo niegan, pero entonces, sobre todo, son extremos que se anulan entre sí. Hasta te puedes encontrar protestantes que afirman el purgatorio. ¿No me crees? Pues bien, resulta que hay un relevante autor protestante que se llama Jerry Walls, un gran académico protestante, que ha escrito un libro entero defendiendo el purgatorio. Entonces, cada vez que te digan que la Iglesia Católica está equivocada en una doctrina, no diré que necesariamente en todos los casos, pero sí te diré que en muchas de las doctrinas vas a encontrar al menos alguna denominación protestante o algún grupo relevante protestantes que afirmen al final de cuentas esa doctrina. Entonces no se puede identificar bajo ese estándar en qué estaría supuestamente equivocada la Iglesia. Dice Pascal también, Dios y los apóstoles, previendo que las semillas de orgullo darían nacimiento a las herejías y no queriendo dar ocasión de que nacieran por términos propios, ha puesto en la Escritura y en las oraciones de la Iglesia palabras y sentencias contrarias para producir sus frutos en el tiempo. Entonces, la Iglesia muchas veces ha tenido que afirmar pues extremos distintos que no son opuestos, sino que tienen su conciliación. Por ejemplo, gracia y libre albedrío, o predestinación y libre albedrío, etc. Y en su debido tiempo, a los que enfaticen demasiado la predestinación negando el libre albedrío, la Iglesia se opondrá a ellos, ¿no? Afirmando el libre albedrío. Y cuando salgan otros herejes que afirmen el libre albedrío negando la predestinación, la Iglesia se opondrá a ellos enfatizando sobre todo el asunto de la predestinación. Dios ha provisto eso. Otra cita, numeral 862.
Dice, hay pues un gran número de verdades de fe y de moral que parecen repugnantes y que subsisten todas en un orden admirable. La fuente de todas las herejías es la exclusión de alguna de estas verdades, y la fuente de todas las objeciones que nos hacen los herejes es la ignorancia de alguna de nuestras verdades. Y sucede de ordinario que, no pudiendo concebir la relación de dos verdades opuestas y creyendo que la concesión de una encierra la exclusión de la otra, se apegan a la una, excluyen la otra y piensan de nosotros lo contrario. Paro la cita ahí. Por ejemplo, ponen como algunos protestantes, escritura versus tradición. Entonces, si ellos dicen que afirman la escritura y la sola escritura, nos ponen a nosotros los católicos como si simplemente afirmáramos tradiciones de hombres. De hecho, hasta se ha llegado al absurdo de, porque en un debate yo hice muchas citas bíblicas, acusarme de creer en la sola escritura. O sea, hasta ese punto absurdo se llega de pensar que porque un católico usa la escritura ya es sola escritura, o que no puede ser coherentemente católico si usa intensivamente la Biblia. Entonces se caen esos absurdos, como muestra esta frase de Pascal, cuando en realidad podemos afirmar las dos cosas en armonía, escritura y tradición. Sigue diciendo este filósofo. Ahora bien, la exclusión es la causa de su herejía, y la ignorancia de que nosotros admitimos también la otra causa de sus objeciones. Freno la cita ahí. Ese es el problema, la exclusión. A veces no lo que afirman, sino lo que niegan. Por ejemplo, si alguien afirmase el libre albedrío al punto que negare la predestinación, estaría cayendo en herejía, porque la fe católica mantiene tanto libre albedrío como predestinación. Pero si alguien afirmase la predestinación al punto que negase el libre albedrío, estaría también cayendo en herejía. Entonces lo que hay que hacer es afirmar ambas cosas en su respectiva coherencia. Dice también, primer ejemplo, Jesucristo es Dios y hombre. Los arrianos no pudieron aliar estas cosas que creen incompatibles. Dicen que es hombre, en estos son católicos, pero niegan que sea Dios, en estos son herejes. Pretenden que nosotros negamos su humanidad, en estos son ignorantes. Entonces, eso, ¿no? O sea, toda herejía tiene una parte de verdad. Ojo. Entonces, ahí es donde confunden a la gente, porque, por ejemplo, cuando un hereje arriano dice que Jesús es hombre, tiene razón. Pero cuando dice que es solo un hombre y nada más que un hombre, ahí se equivoca. ¿No? Cuando niega la divinidad de Cristo, ahí se equivoca, porque Jesucristo, ¿no? Dios encarnado, es Dios y verdadero hombre. Al mismo tiempo, cuando un protestante afirma que las escrituras son inspiradas, tiene razón. Pero si eventualmente con eso pasa a decir que todas las tradiciones son simplemente fuentes falibles, ahí ya no tiene razón. Segundo ejemplo. Sobre el tema del sacramento de la Eucaristía, nosotros creemos que cambiándose la sustancia del pan y transustancialmente en la del cuerpo de nuestro Señor, Jesús está realmente presente en ella. He aquí una de las verdades. Otra es que este sacramento es también una figura de la cruz y de la gloria, y una conmemoración de ambos. He aquí la fe católica, que comprende estas dos verdades que parecen opuestas. La herejía de hoy, no concibiendo que este sacramento contenga a la vez la presencia de Jesucristo y su figura, y que sea sacrificio y conmemoración de sacrificio, cree que no se puede admitir una de estas verdades sin excluir la otra por esta razón. Se agarran a este único punto, a saber que este sacramento es figurativo, y en esto no son herejes. Piensan que nosotros excluimos esta verdad. De aquí procede el que nos hagan tantas objeciones sobre los pasajes de los padres que lo dicen. Niegan finalmente la presencia, y en esto son herejes. Son las palabras de Pascal, ¿no? O sea, Pascal en su contexto histórico usa esos términos fuertes. Yo simplemente leo las citas tal cual como él las expresa. Pero voy a este asunto. Les voy a afirmar lo siguiente. La Eucaristía es un símbolo. La Eucaristía es un símbolo. Y si alguno de ustedes como católicos se escandaliza de la afirmación que acabo de hacer, no debería. Si yo afirmase que la Eucaristía solo es un símbolo, ahí sí tendríamos un problema, porque la Eucaristía no es solo un símbolo, sino que está realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Pero el hecho de que eso sea verdad no quita que al mismo tiempo sea un símbolo. Un símbolo en el sentido de que significa la fe. Es un signo. El hecho de que haya pan, de que haya vino, de que el pan se quiebre, de que haya cierto rito en la Eucaristía, son símbolos. Y ciertamente la Eucaristía tiene una dimensión simbólica, pero no se reduce a ser solo un símbolo. Ciertamente hay una presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Ustedes mismos pueden revisar el catecismo y verán que también se desarrolla el aspecto simbólico de lo que es la Eucaristía sin caerse en decir que es solo un símbolo. Última cita y con esta cierro. Dice Pascal en el numeral 224. ¿Cómo odio esas tonterías de no creer en la Eucaristía, etcétera? Si el Evangelio es verdad, si Jesucristo es Dios, ¿qué dificultad hay en ello? Efectivamente, o sea, si Jesucristo en Mateo 26 dice, esto es mi cuerpo, Él puede hacer eso, que esas palabras sean verdad. Por más de que tú veas pan visiblemente con tus ojos, su palabra, la verdad de su palabra, es decir, esto es mi cuerpo, es más poderosa. Entonces, si Jesucristo es Dios y tiene el poder para hacerlo, y si el Evangelio es verdad y reporta sus palabras, ¿qué dificultad hay? Tendríamos simplemente objeciones de pensamiento humano, pero no se trata de pensamiento humano, sino se trata de la fe. Y no es una fe irrazonable, por si acaso, esta, pero va más allá del mero pensamiento humano o en el sentido de la mente carnal. No me refiero a la racionalidad en sí misma, que esa está bien, sino a la mentalidad carnal. Hay una mentalidad carnal que simplemente hay ciertas cosas espirituales que no puede o no quiere aceptar, pero nosotros queremos ir a la profundidad de las cosas. Y esa es la singularidad del catolicismo. Muchas gracias.